Lisbeth Albadán y soy estudiante de primer semestre de la Escuela Normal Superior de Nocaima. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la decodificación terciaria. Entonces, en la decodificación sabemos que al momento de escribir el escritor un texto lo hace con un estilo propio, y para nosotros poder dar interpretación a ese mensaje debemos llegar a una decodificación. La decodificación tenemos tres pasos: decodificación primaria, decodificación secundaria y decodificación terciaria. En la decodificación primaria tenemos lo que son la apropiación de los conceptos, o sea, conocer palabras que nos ayuden a darle interpretación a los textos. En la decodificación secundaria ya tenemos lo que son ya la unión de estas palabras que nos permiten conformar oraciones, y estas oraciones tengan sentido debido a la puntuación y debido a la cromatización. ¿Qué quiere decir esto? Que sean positivas o negativas al momento del texto. Y tenemos también la decodificación terciaria, que ya consiste en cómo el lenguaje va tomando forma por medio de proposiciones que adornan el lenguaje. Son estructuras semánticas que se utilizan, que abordan los pensamientos o las ideas y que se utilizan para rodear varias veces lo que dice el texto con proposiciones. Es decir, que nos ayudan a interpretar lo que dice el texto mediante la función de redundar. Y esto se puede interpretar de dos maneras. La primera es que las estructuras de proposiciones sean utilizadas para que el lector tenga que desentrañar y buscar cómo entender la idea principal. Y la segunda es que el lector utiliza estas proposiciones para darle apoyo a la idea principal y para que ésta sea más importante y él la pueda entender más. Pero ¿no sería más fácil leer sin tantas proposiciones? Entonces, un ejemplo: casa Pablo bonita. Pues esta no está acompañado de los pronombres a los que estamos acostumbrados ni de los artículos a los que estamos acostumbrados, y sin embargo nuestro cerebro puede entenderlo, aunque tiene que realizar un esfuerzo extra para esto. Al igual que intentar realizar un cuadro, la estructura semántica debe tener también un matiz de fondo. Es decir, por lo menos si usted necesita hacer un cuadro, por ejemplo, usted le pone un color de fondo que permita resaltar el cuadro. Lo mismo hacen las proposiciones, permiten resaltar la idea principal o la proposición principal. Entonces, nosotros al momento de escribir tenemos que poner proposiciones más neutrales que apoyen esta idea principal. Hola, mi nombre es Yesenia Guerrero Ardila, estudiante de primer semestre de la Normal Superior de Nocaima. A continuación vengo a hablarles sobre las oraciones secundarias. Una de las características interesantes del lenguaje oral o escrito es el fenómeno de la redundancia. Esto nos da a entender que para nosotros los seres humanos es más fácil hablar con redundancia que a lo simple, porque cuando hablamos con redundancia podemos escribir frases secundarias o con proposiciones para así poder dar a entender lo que nosotros queremos decir en una oración o en un escrito. En lo simple, porque es más difícil para el lector entender lo que el escritor quiere dar a conocer. En el lenguaje oral y escrito también existen frases de apoyo o frases decorativas. Esto se presenta normalmente en escritos extensos, como en tipo de ensayo o libros, donde también nos pueden aparecer frases secundarias. Cuando en estos libros o ensayos no está la redundancia, el ensayo o en el libro se puede definir que puede ser un poco aburrido, difícil de entender. ¿Por qué? Porque no se va a tener en cuenta ni las frases decorativas ni las frases de apoyo. Después de hablar de todo esto, podemos decir que las macroproposiciones son las verdaderas proposiciones para poder hacer una decodificación terciaria. Hola, mi nombre es John Freddy Torres, estudiante del primer semestre de la Institución Educativa Normal Superior Nocaima.
Hoy les vengo a hablar de la decodificación terciaria, pero me voy a enfocar en los temas de la estructura de la semántica. Para empezar, voy a dar una pequeña definición de qué es la semántica. La semántica es el significado de los signos de la lingüística y sus combinaciones. Un ejemplo de ello es cuando encontramos la palabra vaca, que podemos definirla y a su vez en nuestra mente podemos recrear un gráfico de esta definición. Aclarando esto, podemos continuar con nuestro tema central, que es la estructura semántica. Cabe resaltar que un texto debe componer como mínimo 2 macroproposiciones y entre ellos debe existir nexos o relaciones lógicas semánticas complejas. ¿Qué significa la palabra macroproposiciones? Esta hace referencia a la unión de varias proposiciones y estas a su vez son ideas del texto que arman un pensamiento lógico. La estructura de la semántica se divide en 2 suboperaciones. La primera es que el lector encuentre las macroproposiciones centrales del texto y la segunda es extraer la estructura semántica. El siguiente paso a seguir es modelar la estructura. Este se basa en convertir la estructura de la semántica ya definida en un esquema. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Jacqueline Santana, del grupo 1C de la Universidad de vamos a continuar hablando sobre el tema de codificación terciaria, para lo cual vamos a tomar algunos conceptos y cómo se especifica todo el proceso de la decodificación secundaria. ¿Por qué motivo? Porque de ahí se deriva todo el proceso para continuar con la decodificación terciaria, los datos que lo primero se inician con los conceptos que después se conforman las frases. Las frases están determinadas por la puntuación, la pronomatización y la cromatización. Y allí se desprende la inferencia los pensamientos, y así se inicia el proceso de codificación terciaria, que está compuesto por la macroproposición, la estructura semántica y los modelos. Para entender un poco más a fondo este tema, para continuar un poco más a fondo este tema, vamos a identificar un texto que ya se venía estudiando en el tema de codificación secundaria. En él se especifica o se habla del tema de cómo se llegó a la invención, todos los procesos que llevaron a él, en el cual se resumen de 27 líneas, se llega a 10